Bienvenidos al avance del capítulo 64 de la telenovela Marea de Pasiones. Felipe, muy desesperado, llama a las autoridades y les informa que el sospechoso Juan Marrero está muerto. Luisa le dice a Marcelo que no lo entiende, aclarándole que aunque se tenga que ir, no lo va a dejar solo. Por otro lado, Enzo le agradece a Jimena por su declaración y le pide que no se preocupe, ya que ellos se encargarán de que Said pague por las cosas que le hizo. Luego de eso, Ana le dice a Jimena que no sabe cómo agradecerle por su valentía. Jimena la mira y se disculpa por hablar mal de su relación con Roberta. Ana le pide que no se preocupe, ya que ella nadie pudo obligarla a cambiar su orientación sexual. Jimena le dice que de todas maneras no debió juzgarla mal y meterse en su vida. Ana le menciona que ella se arrepiente mucho de darle ese pasaporte para el casino, solo para que Said no la chantajeara de que a ella le gustaban las mujeres. Jimena le pide que no se preocupe, ya que entiende de que no fue su culpa. Ana le dice que quedó en deuda con ella toda la vida, por lo que le agradece mucho por haberla perdonado. Mientras tanto, Marcelo recuerda cada momento que vivió junto a Luisa, desde el principio hasta el momento en que están. En sus recuerdos también se encuentra Elena. Más tarde, Ana entra a la habitación y al ver a Luisa llorando le pregunta qué le pasa. Luisa le responde que Marcelo le pidió tiempo, ya que tiene la idea de que Elena y él son medios hermanos y le cuesta mucho creerlo porque tuvieron intimidad. Ana se queda muy sorprendida y dice que eso es muy difícil. Además, le pide que no se preocupe, ya que el amor que ella y Marcelo se tienen les va a durar para toda la vida. Luisa le responde que tal vez no y le asegura que muchas parejas se separan y ahora le toca a ella. Por otro lado, Marcelo le deja escrita una carta a Natalia de lo mucho que la ama. En ese momento recibe un mensaje de su madre en el que le pide que se comunique con ella rápidamente, ya que necesita decirle algo importante. Al mismo tiempo, Luisa se acerca a Said y le dice que está muy enfermo por hacer que Elena y Marcelo se enamoraran, aún sabiendo que eran medio hermanos. Said se ríe, aclarándole que él no sabía nada. Luisa le pide que no mienta, ya que al saber que Marcelo era hijo de Juan, se aprovechó de eso para contactar a Elena y hacer que tuvieran intimidad. Said le pregunta por qué está así o si acaso le duele que Marcelo la haya dejado por esa razón. Además, le comenta que ya hizo una apelación para la custodia de Natalia. Luisa le aclara que no le va a servir de nada, ya que un juez jamás va a abogar por alguien que no puede mantener a su hija. Said le recuerda que él tiene mucho dinero por todo lo que hizo en el casino. Luisa le menciona que para tener ese dinero en sus manos debe comprobar que es 100% legal. Además, le hace saber que está despedido, por lo que le pide que tome sus cosas y se largue. Por otra parte, María le aclara a Marcelo que Elena no es su media hermana. Marcelo le pregunta cómo lo supo. María le responde que ella escuchó la historia de Isela en el que tuvo una aventura con Cristóbal, y de ese resultado nació Elena. Y por supuesto, Elena, como es Sofía, entonces ella no es su hermana. Marcelo no puede creerlo y le pregunta por qué Isela se enredó con Cristóbal teniendo a Juan y le reclamaba a ella por meterse en su relación. María le responde que no pueden juzgar a nadie, así que le pide que busque a Luisa y siga luchando por su familia. Marcelo, sin esperar más, llama a Luisa y la saluda. Luisa le contesta y le pregunta cómo va. Marcelo le pide que vuelvan, ya que descubrió que Elena no es su hermana. Al oír eso, Luisa se alegra mucho, ya que no se van a separar. Marcelo le pide que se vean, ya que necesita abrazarla y besarla, además para explicarle lo que realmente sucedió. Luisa, muy emocionada, aprovecha para contarle que Natalia aceptó que vivieran los tres. Marcelo exclama que es una buena idea. Luisa le pide que se dé cuenta de que están muy cerca de que cumplan sus sueños. Por otra parte, Isela le dice a Beatriz y a Camila que desde ahora la van a apoyar en todo. En ese momento llega Felipe. Beatriz le pregunta qué pasó con su padre.
Felipe, sin saber cómo decirles, le jura a Beatriz que él intentó hacer todo para arrestar a Juan. Isela le pregunta qué fue lo que pasó. Felipe le responde que Juan se quitó la vida, ya que partió una botella y cortó sus venas del cuello. Al oír eso, Isela abraza a sus hijas y les pide que tengan fuerzas. Por otra parte, Luisa y Marcelo se acuestan para tener un momento de pasión. En ese momento, Said los apunta con un arma y les dice que su felicidad les va a durar muy poco. Luisa se inquieta mucho y le pide que se la lleve a ella, pero que por favor deje en paz a Marcelo. Said le manifiesta que quiere verla sufrir cuando acabe con la vida de Marcelo. Luego de eso aprieta el gatillo, pero todos se sorprenden al ver que fue Elena quien le disparó en la pierna a Said. Por otro lado, Alfonso le pregunta a Rita si acaso no le había dicho que se fuera lejos de su vida. Rita le dice que alguien tenía que pasar por él al hospital. Además, le hace saber que su madre le pidió que fuera por él. Alfonso le pregunta por qué no fue a buscarlo ella. Rita le responde que Isela y Camila fueron al cementerio. Alfonso, muy impactado, le pregunta el por qué, a lo que Rita le responde que fueron a reconocer el cuerpo de su padre Juan Marrero. Al mismo tiempo, Marcelo toma el arma y le pregunta a Elena si acaso fingía su muerte para no ir a la cárcel. Elena le responde que ella no va a fingir nada para defenderse. Además, le comenta que tiene un video que puede hundir a Said en la cárcel, ya que muestra claramente donde Said está declarando todo lo que ha hecho. Luisa le pide que entonces les entregue ese video. Elena le pregunta si acaso piensan que ella es una tonta, manifestando que no les entregará nada, ya que podrían faltar a su palabra y la meterán a la cárcel. Said interviene y les pide a Luisa y a Marcelo que no escuchen lo que Elena está diciendo. Elena le pide que se calle, ya que solo le disparó en la pierna. Asimismo, le dice a Marcelo que solo tiene una oportunidad de confiar en ella. Marcelo le pregunta cómo va a confiar en ella después de lo que hizo. Elena le responde que lo hizo por una razón que de hecho se la va a decir. Marcelo le pregunta qué es lo que le va a contar. Elena le responde que el hijo que había dicho que estaba esperando de él no era suyo. Marcelo le pregunta quién era el padre entonces. Elena le responde que ese padre es Said, ya que él abusó de ella y lo hizo pasar por su hijo para impedir que Luisa fuera a buscarlo. Marcelo se molesta mucho y trata de lanzarse contra Said, pero Luisa lo detiene y le pide que se calme. Luego de eso se sienta ya que le duele mucho el estómago. Elena la mira y le pregunta si acaso está embarazada. Luisa le responde que Marcelo y ella están esperando un bebé. Said exclama que ese bebé está maldito. Luisa le grita que se calle. En ese momento escucha que viene la ambulancia. Elena les pide que se apresuren y les pregunta si van a querer el video. Marcelo le responde que sí. Elena le pide que primero la perdone, ya que si no lo hace no le va a entregar ningún video. Al rato le pide a Luisa que solo recuerde que todo lo que hizo fue por amor. Al mismo tiempo Elena le pregunta a Marcelo cuál fue su decisión. Marcelo le responde que la va a perdonar ya que entiende que ha sufrido mucho y no tiene la culpa de nada. Elena exclama que le agradece mucho sus palabras, sobre todo que vengan del hombre que ama. Marcelo cambia de tema y le pide que espere un momento para decirle algo muy importante. Elena le pregunta de qué quiere que hablen. Marcelo le responde que en realidad ella es Sofía Marrero. Al oír eso, Elena le pregunta si acaso quiere decir que ellos son hermanos. Marcelo le responde que no, ya que su padre es Cristóbal. Luisa interviene diciendo que eso significa de que ellas son primas. Elena, muy sorprendida, le dice a Marcelo que ella mejor se va a retirar para más tarde mandarles el video. Luego de eso, Marcelo recibe un mensaje. Ella le pregunta quién es. Marcelo le responde que se trata de su hermano, donde les informa que Juan se quitó la vida. Por otra parte, Tiago toma su teléfono y encuentra algunas fotografías de él de todo su cuerpo. En ese momento la masajista entra y le pregunta a Tiago qué necesita.
Tiago, muy molesto, le pregunta quién estuvo en la habitación. La masajista le responde que no había nadie, ya que ella estaba en otra habitación con otro cliente. Tiago le grita pidiéndole que no le mienta y le dice que está despedida. Más tarde, en su oficina, Tiago ve que apagan las luces, por lo que sale para ver si hay alguien. Sin embargo, varias personas lo acorralan y lo golpean sin piedad. Al siguiente día, Tiago se levanta en la playa desnudo con un cartel que dice que él es un acosador. Luisa, por su parte, visita a Beatriz en la cárcel y le pregunta por qué declaró todo en su contra. Beatriz le responde que Said la tenía amenazada de meter a su padre a la cárcel por si se le ocurría abrir la boca, aunque la realidad era que Said y Leonor terminarían en la cárcel. Luisa le dice que ella es consciente de los errores que cometió su madre, pero también sabe que ella quiso enmendar sus errores. Pero ya era demasiado tarde porque Said acabó con su vida. Beatriz le dice que tiene pruebas de cómo Said la obligó a hacer la transferencia. Luisa le pregunta si quiere que ella sea su abogada que la represente. Beatriz le responde que obviamente sí. Asimismo aprovecha para pedirle perdón por haberla rechazado antes. Luisa le pide que no se preocupe ya que entiende que ella no tiene la culpa, pero como ahora su tío Juan ya no está, ellas harán todo lo posible para salir. En ese momento la fiscal llega. Luisa le comenta que Beatriz está dispuesta a confesar para que le den una sentencia más corta. La fiscal le asegura que no podrán hacer nada si la declaración será la misma que dio Said. Luisa le dice que son respuestas muy sólidas ya que Beatriz en realidad fue víctima, además de que Beatriz tiene datos que comentar. García le pregunta qué información tiene. Beatriz le responde que ella tiene el nombre de todas las personas que estuvieron involucradas. García le dice que va a entregar esa información al juez y le asegura que con esto se le reducirá la sentencia. Después de eso, Luisa le dice a Beatriz que están a punto de lograrlo. Al salir, Luisa habla con Marcelo por teléfono y le pregunta qué le ha dicho Elena. Marcelo le responde que lo va a esperar en el Hotel Libereña. Luisa, muy preocupada, le pide que tenga mucho cuidado. Al mismo tiempo, Elena recibe una llamada de Said y le pregunta si de verdad aún sigue vivo. Said, muy adolorido, le pregunta si acaso no sabe que la puede denunciar por lo que hizo. Elena le responde que no le conviene ya que tiene mucha información sobre él. Said le aclara que más bien a ella no le conviene enseñar ese video que ella asegura que existe. Elena le aclara que ese video sí existe ya que precisamente ella estaba en casa de Ordóñez cuando él llegó a acabar con su vida. Said no lo puede creer y se lamenta al creer que todo estaba saliendo a la perfección. Elena solo se ríe de él ya que tiene el video en el que confiesa todos los crímenes que ha cometido desde Catica hasta que acabó con Ordóñez. Said la amenaza diciéndole que no vivirá para contarlo si se atreve a darle ese video a Marcelo. Elena se ríe y le pregunta de qué habla si él ni siquiera tiene a nadie, por lo que le manifiesta de una vez que irá a la cárcel para que pague por hacerla sufrir. Al rato Said llama a Tiago y le pide que le haga un favor. Tiago le pregunta qué quiere. Said le pide que busque a Elena y le quite algo que ella tiene, a cambio de llevarlo a un lugar donde nadie lo conozca. Tiago le menciona que esas mujeres acabaron con él. Said le dice que lo seguirán molestando, por lo que le pide que se vayan los dos a otro lugar donde nadie sepa de su existencia. Tiago se convence y le pregunta qué es lo que quiere que haga. Por otra parte, Roberta sorprende a Ana en la playa. Ana se alegra muchísimo y le pregunta qué hace. Roberta le responde que está libre. Ana le pregunta cómo pasó eso. Roberta le responde que la vida da muchas sorpresas, así como ella es una sorpresa en su vida. Ana, aún sin poder creerlo, le pregunta qué fue lo que hizo. Roberta le responde que convenció a Enzo para que la dejen en libertad, pero a cambio ella va a tener 2 escoltas mientras atrapan a Benicio. Ana se alegra mucho por eso y la abraza. En otra escena, Tiago empuja a Elena contra la cama y le pide el video. Elena le dice que no le va a dar nada. Tiago le pide que por favor lo ayude,
para que no le hagan daño, así que le pide que le entregue la grabación. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.